¿Alguna vez has sentido que Dios te pide algo que simplemente no quieres hacer? ¿Y crees que hacer lo que piensas es mejor? ¿Sería una buena idea? ¿Has intentado huir de una responsabilidad que te parecía demasiado grande, demasiado aterradora o incluso injusta? La historia de hoy trata sobre un hombre que hizo exactamente eso, y su viaje lo llevó a las profundidades del mar y al corazón de un imperio temido. Esta es la increíble historia de Jonás. En la antigua Israel, un profeta llamado Jonás escuchó la voz de Dios. El mandato era claro: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Nínive no era cualquier ciudad. Era la capital del imperio asirio, conocido por su brutalidad y crueldad. Eran los enemigos de Israel. Para Jonás, la idea de llevarles un mensaje de advertencia era impensable. ¿Advertir a los opresores? ¿Ofrecerles una oportunidad? En su corazón la resistencia creció. Nínive, pensaba, ¿cómo podría hablarles a ellos? No quiero ir. Y en lugar de obedecer tomó una decisión drástica. Huiría. Se dirigió al puerto. Buscó un barco que navegara en la dirección opuesta, hacia Tarsis, lo más lejos posible de la presencia de Dios. Pagó su pasaje, subió a bordo, y mientras el barco se alejaba de la costa, creyó que había escapado. Pero nadie puede escapar de su destino, y mucho menos del llamado de Dios. Una vez en alta mar, una calma aparente envolvía el viaje. Jonás probablemente sintió un alivio temporal. Sin embargo, pronto, el cielo se oscureció. Una tormenta feroz, de una violencia sobrenatural, se desató sobre ellos. El viento rugía, y olas gigantescas golpeaban el barco con una furia tal que la madera crujía y amenazaba con partirse en dos. Los marineros, hombres curtidos por el mar, estaban aterrorizados. Gritaban a sus dioses, lanzando la carga por la borda para aligerar la nave, pero nada funcionaba. En medio del caos, el capitán encontró a Jonás durmiendo en la bodega. «¿Qué haces dormido?», le gritó. «Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él se acuerde de nosotros y no perezcamos». Desesperados, los marineros decidieron echar suertes para descubrir quién era el culpable de aquella calamidad. La suerte cayó, inequívocamente, sobre Jonás. Lo rodearon exigiéndole una explicación. «¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué nos ha sobrevenido este mal?». Con el peso de la culpa, Jonás confesó: «Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra seca». Luego añadió la frase que los llenó de pánico: «Estoy huyendo de su presencia». El terror se apoderó de los marineros. Ahora entendían que no era una tormenta común. Estaban luchando contra el poder del Creador. «¿Qué haremos contigo para que el mar se calme?», le preguntaron. La respuesta de Jonás fue sombría pero certera: «Tómenme y arrójenme al mar, y el mar se aquietará, porque sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes». Los hombres, a pesar de su miedo, dudaron. No querían tener la sangre de un hombre sobre sus manos e intentaron remar con todas sus fuerzas para volver a tierra, pero fue inútil. El mar se enfurecía cada vez más. Finalmente, sin otra opción, clamaron a Dios pidiendo misericordia y, con gran pesar, levantaron a Jonás y lo lanzaron por la borda. Al instante, en el preciso momento en que su cuerpo tocó el agua, la tormenta cesó. El viento amainó, las olas se calmaron y un silencio sobrecogedor cayó sobre el mar. Los marineros, asombrados y llenos de un temor reverente, ofrecieron sacrificios y prometieron servir al Dios de Jonás. Pero para Jonás, la historia apenas comenzaba. Mientras se hundía en las profundidades, no encontró la muerte, sino algo mucho más inesperado. Dios había preparado un gran pez para que se lo tragara. Y así, Jonás se encontró en el vientre de la bestia, un lugar de oscuridad total, donde pasaría 3 días y 3 noches. Dentro del vientre del gran pez, en la más absoluta oscuridad y angustia, Jonás finalmente hizo lo que debió haber hecho desde el principio. Oró. En su desesperación clamó: «Desde mi angustia invoqué a Jehová, y Él me oyó. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de tu santo templo».
Reconoció su error, su desobediencia y prometió cumplir su voto. En las profundidades Jonás encontró la humildad y el arrepentimiento, y Dios lo escuchó. Después de 3 días, el gran pez nadó hasta la orilla y vomitó a Jonás en tierra firme. Exhausto, cubierto de algas y agua salobre, pero vivo, Jonás respiró aire fresco una vez más. Y entonces, escuchó de nuevo la voz de Dios, paciente pero firme. Levántate, ve a Nínive, y proclama el mensaje que te doy. Esta vez, no hubo dudas ni huidas. Jonás se puso de pie y obedeció. Jonás caminó hasta Nínive, una ciudad colosal que tomaba 3 días para recorrerla. Al entrar, comenzó a pregonar un mensaje simple y directo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Su voz resonó por las calles abarrotadas, y para su sorpresa, la gente escuchó. No se burlaron de él, no lo ignoraron. El mensaje se esparció como un incendio, de boca en boca, hasta que llegó a oídos del mismísimo rey de Nínive. La reacción del rey fue extraordinaria. Se levantó de su trono, se despojó de sus vestiduras reales y se vistió con ropas ásperas, sentándose sobre ceniza como señal de profundo arrepentimiento. Luego emitió un decreto para toda la ciudad. Que hombres y animales, bueyes y ovejas no prueben cosa alguna, que no se les dé alimento ni beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza. Que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá, y apartará el ardor de su ira, y no pereceremos. Toda la ciudad, desde el más grande hasta el más pequeño, ayunó, oró y abandonó sus malos caminos. Nínive, la violenta y temida capital, se humilló ante Dios. Y Dios, al ver sus obras, al ver que se habían convertido de su mal camino, tuvo compasión, cambió de parecer, y no trajo sobre ellos la destrucción que había anunciado. Pero esta historia de misericordia no terminó con un final feliz para todos. Jonás, al ver que la ciudad se había salvado, se enfureció. Salió de Nínive y se sentó en una colina al este, esperando, quizás con una pizca de esperanza, ver si Dios finalmente la destruía. Lleno de ira, le reclamó a Dios. «Ah, Jehová, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». Jonás no podía aceptar que los enemigos de su pueblo recibieran la misma compasión que él había recibido en el vientre del pez. Dios, con paciencia infinita, quiso darle una última lección. Hizo crecer una planta frondosa sobre Jonás para darle sombra, y Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al día siguiente, Dios envió un gusano que la secó, y luego un viento abrasador. El sol golpeaba la cabeza de Jonás, y él, desmayándose de nuevo, deseaba morir. Entonces Dios le preguntó, ¿tanto te enojas por la planta? Jonás respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y Dios le dio la lección final. Tú tuviste lástima de esta planta, por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció. ¿Y no he de tener yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? En ese silencio, en esa colina, Jonás finalmente comenzó a comprender. La historia no nos dice cuál fue su respuesta, pero nos deja con esta poderosa pregunta. Nos muestra que la misericordia de Dios no tiene límites, que su amor es más grande que nuestro juicio y nuestros prejuicios. Nos enseña que el arrepentimiento sincero puede cambiar el destino, y que la compasión es una lección que todos, incluso los profetas, debemos aprender. La historia de Jonás es un espejo para nosotros. Nos recuerda que no podemos huir del propósito de Dios, y que su misericordia está disponible para todos los que se vuelven a Él, sin importar cuán lejos hayan caído. Nos desafía a dejar de lado nuestro orgullo
y a confiar en que la sabiduría y el amor de Dios son infinitamente mayores que los nuestros. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Si esta historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte para más contenido que inspira. Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima.